me hacen, por favor, me avisan de tal manera que podamos entender este mensaje. Nosotros llevamos toda 3 semanas dirigiéndonos en un tema en específico, en una dirección en específico. Y queremos hoy, tal vez el domingo que viene, terminando el mes de septiembre, queremos continuar en esta línea de pensamiento. Y hoy yo pensaba con respecto a cómo elaborar este tema, poner el tema, y desde hace 2 días atrás tenía ese tema en mi mente, porque queríamos llevar o continuar esa línea de pensamiento de lo que hemos estado conversando, trayendo a través de la palabra en estos pasados domingos. Y quise titularlo de esta manera: Jesús dijo, porque ahí hay una esencia, hay algo que es trascendental, que es importante que nosotros podamos entender en lo que nosotros queremos dirigirnos, hacia dónde queremos movernos en la palabra del Señor. Le invitamos a que busquemos Juan capítulo 14, versículos del 22 al 26. Juan capítulo 14 y versículos del 22 al 26. Juan 14, del 22 al 26. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Dios, como cada semana, cada momento que buscamos tu palabra, ella tiene vida para nosotros. Te pido, Señor, que a través de ella tú hables a cada una de nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y hagas conforme a tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando usted ve las campañas publicitarias, los medios publicitarios, usted se da cuenta que hay una campaña, una promoción que se está dando continuamente, y es por el uso del celular mientras se está conduciendo. Así que la campaña es: no textees mientras guías, ¿verdad? Si guías, no textees, o no textees mientras guías. Yo le añadiría algo que no es de la promoción, sino mío, de no uses el celular mientras estás en el templo. Entonces, ¿por qué de la campaña? ¿Cuál es la línea de lo que lleva la campaña? Quitar la mirada del camino es alto riesgo que puede producir un accidente. Y tal vez en unos segundos puede cambiar tu historia. Unos segundos puede cambiar tu historia. Y yo quiero tomar esto como base, porque durante las pasadas semanas nosotros hemos venido hablando de la importancia de mantenerte caminando en el camino, valga la redundancia, caminando en el camino. Hemos hablado de la puerta estrecha, el camino angosto, estuvimos hablando de la vida de José, estuvimos hablando de todo lo que tuvo que pasar José. La semana pasada hablamos de Naamán y la importancia de obedecer.
pero hoy queremos compartir una línea de pensamiento que es importante en este caminar. ¿Qué seguir? ¿Qué es lo que nosotros debemos seguir? Es la primera pregunta. ¿Qué es? ¿Hacia dónde es que nosotros nos vamos a mover? Y lo segundo, ¿quién dirige este camino? Y la tercera pregunta, ¿y cómo seguir en el camino? Precisamente por eso el tema que yo quiero tocar hoy se llama Jesús dijo. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Porque precisamente tenemos que entender la importancia de quién es el que ha establecido la ruta en el caminar hacia Dios. Si nosotros no entendemos quién es el que ha establecido la ruta en el caminar hacia Dios, nosotros podemos desviarnos fácilmente. Ese es el fundamento del mensaje de hoy, porque lamentablemente nosotros, si no tenemos una ruta y quién es el que ha establecido esa ruta y ese caminar hacia Dios, y nosotros no lo tenemos claro en nuestra vida, nosotros cualquier ruta, cualquier camino, cualquier dirección va a ser bueno en nuestra vida. Hoy, lamentablemente, hoy día escuchamos muchas opiniones de cómo deben ser las cosas. Oímos, oiga, y que muchas opiniones nosotros escuchamos, o que muchas opiniones nosotros damos. Nosotros nos convertimos muchas veces en expertos de todo. Tal vez no sabemos mucho de muchas cosas, pero cuando opinamos, damos muchas opiniones de muchas cosas. Y a veces estamos tan convencidos de lo que nosotros estamos diciendo, que lo decimos con una autoridad tremenda. Y como yo digo, y no sé si usted lo había escuchado anteriormente, pero con autoridad se dicen tremendos disparates. Se pueden decir muchos disparates con autoridad. Porque usted se cree el disparate que está diciendo, yo me creo el disparate que estoy diciendo. Por tanto, estoy diciendo un disparate creyéndome que es correcto. Así que hay muchas opiniones. ¿Qué es lo que creemos? O tal vez, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo imagino? ¿Qué es lo que se supone? Pero dentro de todo esto que estamos recibiendo, ¿te has hecho la siguiente pregunta? ¿Te has detenido a pensar? ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Hay personas que no saben conducir, ¿verdad? Tal vez aquí hay gente que no sabe conducir, no voy a preguntar. No voy a decir si hay personas que no deben conducir. ¿Usted conoce personas que no deben conducir? Pero, volviendo al tema acá, hay una pregunta que yo quiero lanzarte que tiene que ver con tu vida espiritual y con mi vida espiritual. ¿Cómo conducir si no aprendes a guiar? ¿Cómo puedes conducir un vehículo si nunca dispones en tu corazón y en tu decisión aprender a guiar? Así que necesitas que te enseñen, necesitas que te ayuden, necesitas probablemente tener, por eso es la licencia de aprendizaje, para que aprendas y te guíen y te dirijan de cómo es que debes conducir. El problema muchas veces que nosotros tenemos en nuestra vida es que tratamos de guiar nuestra vida sin rumbo porque no hemos sido enseñados a conducir, porque no tenemos una guía ni tenemos un guiador que nos va a dirigir en el camino que debemos ir y en el caminar que debemos andar. Y eso es lo que nosotros queremos compartir en la mañana de hoy. ¿Por qué? Queridos hermanos, personas que no están viendo a través del internet, hay un solo evangelio.
No hay dos, no hay tres, no hay diversidad de opiniones en el Evangelio. Hay un solo Evangelio, hay una sola palabra y es la inspirada por Dios. Es la inspirada por el Espíritu Santo que nos dirige en el camino hacia Dios. No hay otras. No hay otros caminos diferentes. Inclusive, el apóstol Pablo lo lleva al punto en Gálatas capítulo 1 y versículo 8, que dice: mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mire al punto donde el apóstol Pablo está llevando la verdad de este mensaje, de esta vida cristiana. No hay diferentes tipos de vida cristiana, hay una sola vida cristiana. No hay diferentes reglas de vida cristiana, hay una sola establecida por Dios. Y cuando nosotros no podemos discernir eso, cuando nosotros no podemos vivir en eso, tenemos una cantidad de conflictos que nos encontramos en muchos aprietos muchas veces por el simple hecho de que no estamos siguiendo las rutas con quien hay que seguir las rutas. Y cuando decimos Jesús dijo, ¿a qué es lo que nos queremos referir? Nos queremos referir a la palabra de Dios, a la expresión de Dios y al propósito para la cual Dios quiso que la tuviéramos. Fíjate, cuando nosotros vamos a la historia bíblica, nosotros constantemente estamos escuchando la expresión. Ejemplo, primero Jehová o Dios le dijo. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Josué, Dios le dijo a los profetas. Y cuando vemos el Nuevo Testamento y vemos a la persona de Jesús, dice, y Jesús dijo, y le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La centralidad de la palabra es Jesucristo. Él es el conductor de nuestra vida. Y si usted se va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted encuentra que la ruta de camino a Dios ha sido claramente establecida por Dios. Por tanto, las opiniones de cómo debe ser, los atajos de que se pueden tomar, el desvío que queremos aprender, las modificaciones que se quieren hacer, quedan fuera de lo que es el mensaje de las buenas nuevas de salvación y del camino de santificación en que debes andar. Aquí hay un punto que es bien importante de lo que vamos a compartir hoy. Si no, escucha bien, si no tenemos bien definida la ruta en nuestra vida, cualquier dirección que tomemos es buena. Alguna vez, yo no sé si usted ha jugado o ha practicado el tiro al blanco, ¿verdad? Por eso le dicen tiro al blanco, porque hay un blanco, ¿cierto? Si no hay blanco, ¿qué? A donde usted tire, está bien. Donde llegue, está bien. Porque no hay un norte, no hay una meta, no hay un fin, no hay algo hacia donde usted quiere llegar. Cualquier ruta es buena. Aun cuando nos lleve a ningún sitio. Total, de todas maneras, no sabemos a dónde vamos. Cuando no hay una meta, cuando no hay un norte, cuando no hay hacia dónde nosotros nos movemos, a donde nos movamos está bien porque no vamos a ningún sitio. Cuando usted le pregunta a una persona, a los jóvenes, usted le pregunta a los jóvenes, ¿qué estás estudiando? Bueno, le preguntamos desde chiquito, ¿qué quiere ser cuando seas grande, verdad?
Dice, ¿qué estás estudiando? Yo estoy estudiando tal cosa, pero es que no sé si siga ahí. ¿Cuántos se han encontrado en esa? No sé si siga ahí. Es que no sé qué yo quiero. Así que si no sé lo que quiero, cualquier ruta que tome es buena. Porque no me lleva a ningún sitio. Entonces, vemos lo que el Señor establece en su palabra. Por eso Jesús dijo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios de lo que Dios dice, de lo que Jesús dice. Es la dirección que Dios quiere darle a la vida de la persona, porque como hemos dicho anteriormente, Dios sabe lo que es bueno y lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene. El mismo Señor Jesús, en pregunta que le hizo uno de sus apóstoles, precisamente en el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pregunta interesante de lo que Jesús viene hablando con ellos, ya en el último día en que Jesús iba a estar con ellos previo a morir, a ser crucificado. Y tiene una conversación, y lo vemos en todos esos capítulos de Juan 14, 15, y vemos cómo Jesús está 16 hasta el 17, la oración intercesora, y cuando vemos toda esta escena de esta conversación en la preparación, y Jesús le está diciendo, me voy pronto, ya no voy a estar con ustedes, pero les conviene a ustedes que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré al Consolador. Y de eso vamos a compartir un momento. Pero mire cuál es la expresión en la respuesta de la pregunta que Judas le está haciendo al Señor. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Ya en el versículo 21 Jesús había venido hablando, había hecho esta expresión. Pero ¿qué era lo que le estaba queriendo decir Jesús? Jesús quería que ellos entendieran que no era guardarla en el conocimiento, guardarla aquí en la cabeza, en la mente, sino que era guardarla en el corazón y que se refleje en tu conducta. Ese guardar que Jesús está hablando, de lo que nos está diciendo, es que eso no solamente está en la mente, sino que de la mente está entronizada en nuestro corazón, y nuestro corazón y nuestra mente ponen en acción la palabra del Señor. Por tanto, en la naturaleza de la obediencia de guardar su palabra, se refleja en lo que es nuestro estilo de vida diario. Por tanto, la prueba de nuestro amor a Jesucristo es la obediencia a lo que nuestro Señor nos ha dejado. Lo repito, la prueba de nuestro amor a Jesucristo es la obediencia a lo que nuestro Señor nos ha dejado. Mi querido hermano, en este caminar no se trata de lo que tú crees, sino de lo que Dios establece en su palabra. Si no sigues la ruta establecida, te desviarás del camino. Hay una ruta, la estableció Dios. Y la única forma de caminar en esa ruta es obedeciendo la palabra del Señor. Y dice el Señor, qué bueno que el Señor nos conoce, ¿verdad? Sabe lo que hay aquí adentro. Sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? Y es una pregunta que el Señor te está lanzando. ¿Me amas? Te dice, sí, me amas. Guarda mi palabra.
Y el mundo lo va a ver. Y la gente lo va a ver. Y los hermanos lo van a ver. Porque se refleja en tu conducta. Claro que hay situaciones difíciles, claro que hay dificultades, claro que sí. El Señor no nos dijo que no las habrían. Lo que nos dice es, en esto, yo quiero saber. No quiero saber, Dios sabe. Yo quiero que tú sepas dónde está tu corazón. Y a veces cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, oiga, qué difícil. Y cuando hay que caer de rodillas porque no nos queda de otra. Ir delante de la presencia del Señor a clamar por su intervención y su misericordia, porque ya no tenemos la fuerza, porque ya la situación, no sé cómo manejar la situación. Y cuando eso está ocurriendo en nuestra vida, el Señor está mirando a nuestro corazón. Oiga, yo personalmente he vivido muchas experiencias como esa, que no me ha quedado de otra que ir delante de la presencia del Señor y clamar por su misericordia. Y poderle decir, ay Señor, ya no puedo más. Qué bueno es el consuelo de Dios. Qué bueno es poder decir, Jehová es mi fortaleza. No es Jehová es la fortaleza. Es cierto que Jehová es la fortaleza. La pregunta no es si Jehová es la fortaleza, sino si Jehová es tu fortaleza. No es si Jesús es el Salvador, sino si Jesús es tu Salvador. Y hay una diferencia bien marcada. Y lo que la palabra del Señor nos está dirigiendo es que esta ruta, es que este caminar no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú crees, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero mire qué hermoso lo que nos sigue diciendo el mismo Señor Jesús. Y dice, el que ama mi palabra guardará. Mire esto. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué interesante cómo nosotros vamos a ver en estos versículos la manifestación del Trino Dios, que no solo ama a los que son sus discípulos, sino que habita en nosotros, haciendo de nosotros su propia morada, una habitación permanente. Mire qué interesante. Vea cómo en estos versículos nosotros vamos a ver cómo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo se manifiestan y están al tanto y tratando y trabajando con la vida de la persona que dispone y abre su corazón para que Dios haga morada en su vida. Pero esa habitación no es una habitación de Dios sin acción, sino una habitación renovadora, transformadora, con la manifestación de su poder transformador, de tal manera que el creyente que mantiene esta comunión con Dios, su vida está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que, querido hermano, la transformación de tu vida y mi vida no depende de cuánto yo pueda hacer en esa transformación, sino cuánto le permito yo a Dios hacer para que sea Él el que transforme mi vida. Es Él el que va transformando nuestra vida. Es Él el que va renovando nuestra vida. Por eso es que muchos de ustedes, probablemente si no todos, la mayoría de ustedes, en un momento determinado, alguien se ha encontrado con alguien que le dice, oye, la verdad que tú has cambiado. Y usted dice, no, tú has cambiado. Es más, a veces nosotros nos encontramos con la realidad de que tenemos una circunstancia, tenemos una situación y decimos, wow,
La verdad es que Dios me ha cambiado, porque si me hubiese pasado eso antes, yo hubiese reaccionado de una manera diferente. A veces nosotros ni siquiera nos vamos percatando de la transformación que Dios va produciendo en nuestra vida, porque esa no es una transformación forzada, mis queridos hermanos. Yo no fuerzo una transformación. Yo le permito al Espíritu de Dios que sea el que transforme mi vida para vivir conforme a como Dios quiere que yo viva. Y es esa transformación que se va produciendo en la acción de Dios en nuestra vida. Al punto que Pablo nos lleva en 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 16, y solamente voy a mencionar la parte final. Qué lindo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire la obra que hace Dios en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que esa obra, cuando hemos entrado en el camino y en la dirección de Dios, la palabra del Señor nos enseña, y está en Efesios, la palabra del Señor nos enseña que Cristo lo llena todo. Repítalo conmigo. Cristo lo llena todo. Donde está Cristo, no hay espacio para más. Cristo lo llena todo. Y dice Efesios, y constituyó, y le dio dones a la iglesia. ¿Y cuál es la razón y el propósito? Dice, para perfeccionar a los santos. Y Efesios capítulo 4 y versículo 13 dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígame por eso. Eso lo produce Dios. Eso lo produce el Señor cuando viene a nuestra vida. Eso es lo que produce el Señor cuando nosotros le permitimos al Señor obrar en nuestra vida. Claro, eso tiene la relación directa con lo que produce el Señor cuando nosotros le permitimos al Señor entrar a nuestra vida, entrar a nuestro corazón. Y cuando le permitimos entrar a nuestro corazón, ¿sabe qué ocurre, mi querido hermano? Dios empieza esa transformación en nuestra vida. Y nosotros empezamos a buscar del Señor. Y lo que el Señor nos dice, búscalo. Busca al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Si no recuerda mucho de esta predicación en un tiempo, recuerda esto: busca al Señor y Él se encargará de transformar tu vida. Él lo llenará todo en tu vida. Entonces, el mismo Señor Jesús establece el otro lado y dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y fíjense que Jesús establece claramente: no hay tres rutas, no hay tres direcciones. ¿Se acuerdan de los caminos? ¿Se acuerdan de las puertas? No hay tres. El Señor dice: ¿me amas? Guarda mis palabras. No guardas mis palabras, es porque no me amas. No hay una tercera ruta. La pregunta es: ¿en dónde estamos nosotros parados? ¿Le amamos porque guardamos su palabra o no le amamos porque no la guardamos? La pregunta que debemos hacernos: ¿estoy guardando su palabra? Entonces termina con el versículo 24 diciendo:
la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Esta es palabra de Dios. Claro, Jesús es Dios. Esa es palabra de Dios. No es palabra mía, no es palabra de nadie, es palabra de Dios. Ahora, es interesante, en el comentario de Matthew Henry menciona 3 aspectos de estos 3 versículos que me parece que son bien importantes y los voy a leer tal como él los define en este comentario para que nosotros podamos hacer un resumen y seguir a lo próximo. Dice, el énfasis de nuestro deber se basa en el mandamiento de Cristo como nuestra norma. En otras palabras, lo que dice, seguimos a Cristo, obedece su palabra. 2, el énfasis de nuestro consuelo, es la promesa de Cristo como nuestra garantía. Cristo nos prometió que si guardamos su palabra, Él guiará nuestra vida. Es promesa de Dios. Y lo tercero, el énfasis de nuestra seguridad en que las palabras de Cristo es la palabra del Padre que Él envió. Es palabra de Dios. Dios te está prometiendo que si tú le buscas, que si tú guardas su palabra, Él estará contigo, estará en ti, guiará tu vida y sabrás la ruta y el camino por el que debes seguir. En otras palabras, Dios está comprometiéndose contigo y conmigo a guiarnos en el camino que nos lleva a Dios. Entonces, usted dice, qué tremenda esta batalla, porque estamos aquí y estamos aquí porque queremos seguir a Cristo, amén. Estamos aquí porque queremos buscar de Dios, amén. Estamos aquí porque queremos crecer, ¿sí? Diga sí o no. ¿Sí? Queremos crecer, queremos avanzar, ¿cierto? Tenemos necesidad de Dios, amén. Necesitamos a Dios, pero llevamos una lucha tremenda. ¿Cuántos llevan luchas tremendas? Luchas espirituales. Yo solamente, o hay alguien más que lleva una lucha espiritual conmigo. Llevamos luchas espirituales. Si usted no tiene una lucha espiritual, necesita a Dios. Necesita la ayuda de Dios urgente. Una de las cosas hermosas que la palabra del Señor nos enseña es que en la medida que buscamos a Dios, reconocemos cuánta necesidad de Dios tenemos. Yo necesito urgentemente de Dios. Y cuando le fallamos al Señor, ni pensar lo que el corazón empieza a palpitar. Entonces mire lo que nos dice el Señor Jesús en el versículo 26. Mire la manifestación de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Y qué viene? Viene en una comisión, aleluya. Viene en una comisión, hermano. Tú y yo no tenemos la capacidad para guiarnos y dirigirnos en el camino a Dios. Dios ha establecido su palabra, nos dio su palabra, hermano. Mire, usted no sabe todo lo que se ha tratado y lo que todavía hoy, lea las cosas que aparecen de las narraciones por la historia del internet, de las cosas que están pasando en otros países, donde solamente no se permite, están tratando de eliminar la Biblia. Y eso no es nuevo, ha existido siempre. No es nada nuevo en el siglo XXI. La persecución de cristianos
que está ocurriendo ahora mismo, hoy mismo. Y hay cosas que podemos compartirlas y otras cosas que no las podemos compartir. Situaciones que inclusive misioneros están viviendo y están pasando por estar compartiendo la palabra del Señor, por estar anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero es interesante lo que entonces Jesús nos dice en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien viene como un regalo a la vida del cristiano. Y cuando usted lee Hechos capítulo 2 y versículo 38, que tampoco se los di a los hermanos allá, cuando usted lee Hechos capítulo 2 y versículo 38, usted se encuentra que dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra en la vida del creyente. ¿Recuerdan lo que mencionamos en Efesios 4:13? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es precisamente la obra de Cristo en la santificación del creyente por medio del Espíritu Santo el que lo hace. Es esa. Ahora el Señor nos está diciendo, guarda mi palabra, vas a entrar en esa lucha, vas a tener conflictos, vas a tener problemática, estamos conscientes, pero sabes, no están solos, no los dejaré huérfanos, le enviaré al Consolador. El Espíritu Santo no solamente para que esté con nosotros, sino para que esté en nosotros. Qué hermoso es saber que con el solo paso de buscar a Dios, tantas cosas hermosas ocurren en nuestra vida. Por lo que la segunda parte de ese versículo nos dice cuál es esa comisión de lo que va a estar haciendo en nosotros. Miren lo que dice. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos cosas dice este versículo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La primera, enseñar. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos trae a la luz toda la verdad referente a Jesucristo y a la salvación, la cual obtuvo Cristo en victoria, venciendo en la cruz del Calvario. No es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo sigue haciendo. Pero no solamente lo que sigue haciendo, sino lo que hará. Hay una expresión bien interesante que dice, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Cuando el enemigo quiera perturbar tu vida, de lo que tú hacías, de cómo tú eras, de todas esas cosas, recuérdale a él que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y cuál es el futuro para él y cuál es el futuro para todos aquellos que han creído en Jesucristo, que le han aceptado como Salvador y Señor de su vida, y lo que nos espera en el momento en que Cristo vuelva a buscar su iglesia. Hoy compartimos la Santa Cena. ¿Sabe qué nos recuerda eso? Amén. Que Cristo venció. Eso nos recuerda que Cristo venció. Nos recuerda que todavía estamos en la tierra. Y nos recuerda que pronto será nuestra partida para el cielo. Y yo me voy con Él. Hay un cántico que dice, yo no me quedo, me voy con Él. Y dice, ya Cristo viene, los que llevan años en el Evangelio, señales hay. Almas salvadas, viene los que velaren,
los que durmieren, yo me voy con él. Ese es el cántico, un cántico de hace muchos años. Enseña no solamente lo que Cristo hizo, lo que Cristo sigue haciendo y quiere hacer hoy en tu vida, pero también te enseña lo que Cristo hará en nosotros y por nosotros. Pero lo segundo que dice que el Espíritu Santo hará, traer a la memoria y al corazón lo enseñado por Jesús. El Espíritu Santo no añadirá nada nuevo al Evangelio. Escúchelo. El Espíritu de Dios no añadirá nada nuevo al Evangelio. Lo que hará es iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entenderlo. No añadirá nada nuevo. El Evangelio ha sido dado y ni el Espíritu Santo ni ninguna persona añadirá nada nuevo al Evangelio. Recuerde lo que le leí. Cualquiera que predique un evangelio diferente a este, aun sea un ángel del cielo, sea anatema. No hay un nuevo evangelio. Es el mismo mensaje. El mismo mensaje transformador. Querido hermano, el Espíritu Santo no podrá traer y resaltar a tu vida, en tu diario vivir, lo que no hay en ti. En este caminar no estamos solos. Hay una guía, hay un manual que nos ha sido dejado, la palabra de Dios. Hay un guiador, hay un conductor, el Espíritu Santo, y hay un cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Pero hay que seguir el manual, hay que escuchar al conductor y hay que vivir como parte del cuerpo de Cristo. Ese es el camino. No hay otra ruta, no hay otro camino. Está claramente establecido. La pregunta es, ¿tiene tu corazón la disposición y la disponibilidad para que Dios trate en tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está tu corazón? Es una lucha. Es una batalla. Y tal vez tu corazón está batallando en este momento. El Señor te está diciendo, yo estoy hablando contigo. Y el enemigo quiere distraer tu atención. Es una batalla. ¿Sabe que las batallas espirituales más feroces que se tienen es en el momento de la toma de la decisión de seguir a Cristo? Pero yo te digo hoy, Dios ha establecido en su palabra, la palabra ha sido clara. Te pregunto, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres caminar y obedecer? ¿Quieres guardar su palabra? Se te ha dado la palabra. Se nos ha dado el Espíritu de Dios y se nos ha dado a la iglesia para vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres caminar en la dirección del Señor? El Señor te dice, hay una ruta, la única que puedes seguir. ¿La quieres seguir? Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, nos diriges, porque nos mueves en la dirección que tú quieres. Hoy estamos aquí, Dios,
un reto tremendo de preguntas. Señor, ¿cuál es la ruta? ¿Qué me está guiando? ¿Qué me está dirigiendo? Oh Dios, yo te pido que si aquí en medio nuestro hay alguien que hoy te quiere decir, Señor, no importa cuántos años pueda llevar asistiendo a la iglesia, cuántos años pueda llevar en el Evangelio, Señor, yo quiero que me guíes tú. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que me dirija, el que toma control de mi vida. Señor, quiero amarte, quiero obedecerte. Mi obediencia es mi demostración de amor a ti. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor hoy? Señor, aquí estoy. Gracias por vernos a través de Livestream. Espero que haya sido de bendición para usted. Queremos conocerle y que seas parte de nuestra familia. Visítenos. Contáctenos a través de nuestra página web www.acmmoradadepaz.com o llámenos al 787-279-1374 para cualquier información o para petición. Estamos dispuestos a orar por usted. Somos una familia. Somos una iglesia para ti. Dios te bendiga. Yo te invito a que pases la calle. Amén. Hay alguien más que necesita decirte, Señor, guíame. Señor, te amo porque te obedezco. Mi voto de amor a ti es mi obediencia. Tú puedes decir, sigo viviendo como yo quiero. Te aseguro que tu ruta no es la ruta de Dios. Hay una ruta que nos guía a Dios. La obediencia. Decirle al Señor, Señor, aquí estamos nosotros. Hay alguien más que quiere